Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es viernes 21 de julio, día de preparación. Y vamos a continuar nuestra lectura bíblica en el libro de Ezequiel, capítulo 31 hasta el 36. Allí vamos a leer varias profecías contra el pueblo de Dios, pero también contra las naciones circunvecinas. Luego, a partir del capítulo 33, vamos a leer palabras de esperanza para el pueblo de Dios. Aunque en el capítulo 34 hay un mensaje bien duro especialmente contra los pastores, ¿verdad? Contra los pastores de su pueblo. En esa época no existía la palabra líder, sino que los líderes eran llamados pastores. Así que ese mensaje es para toda persona que tiene una forma de liderazgo. Y eso se puede aplicar también a nosotros los padres, los abuelos, las personas que trabajan con público, ¿verdad? El Señor allí le da duro a aquellas personas que piensan solamente en su propio beneficio, pero se han olvidado del servicio, del verdadero servicio, especialmente a los desvalidos y al pueblo de Dios. Los líderes cristianos debemos escuchar esta advertencia y vivir para servir, o tendremos un resultado de fracaso total. El verdadero liderazgo se centra en ayudar a otros y no en la autosatisfacción. Ahora, hermano, cuando nosotros veamos a nuestros líderes fallar, no nos desesperemos, sino que recordemos que Dios todavía tiene el control y promete regresar y cuidar a su rebaño. Un mal pastor no solo es una persona egoísta, sino destructivo. Un ministro que enturbia las aguas de los demás al crear dudas innecesarias, enseña ideas falsas y actúa de manera pecaminosa que destruye el alimento espiritual de las personas. En contraste con esos pastores malvados que se mencionan en Ezequiel capítulo 34, Dios tiene a un pastor perfecto, el Mesías, quien cuidará de satisfacer cada una de las necesidades de su pueblo, y pronto establecerá un reino perfecto de paz y de justicia. Pero mientras ese reino llega, nosotros necesitamos, como líderes, de alguna manera que somos, seguir el ejemplo del gran pastor, el ejemplo de Cristo Jesús, y no dejarnos influenciar por esos falsos líderes, esas personas egoístas, ¿verdad? Al final, hermano, esos mensajes de Ezequiel que fueron escritos para que Asiria se viera y para que Babilonia también, Egipto se contemplara en ese espejo de lo que le pasó a Asiria, que le iba a pasar a ellos. Pero eso lo debemos aplicar también nosotros en nuestras vidas, porque a veces nosotros estamos así como Egipto, todo orgulloso. Y cuando nosotros leemos la historia, hermano, mire, realmente Egipto dejó una huella profunda en la historia de la humanidad. Tanto es así que muchos de los valores, creencias y costumbres que hoy integran nuestra forma de vida tienen su raíz ética y metafísica en la milenaria civilización del Nilo. Sabemos que los más célebres sabios del mundo clásico, tales como Mileto, Pitágoras, Platón, Plutarco, Solón, Anaxágoras, Anaximandro, Demócrito, Heráclito, Apolonio de Tiana, etc., adquirieron gran parte de su conocimiento en las escuelas de la sabiduría del antiguo Egipto. Por eso se le llamaba la casa de la vida. Si Grecia fue la madre de la cultura occidental, no cabe duda de que Egipto es su padre espiritual.
Según Clemente de Alejandría, los antiguos egipcios tenían una enciclopedia con todo su saber sagrado y secreto. Según parece, constaba de 42 volúmenes, 6 de medicina, varios de magia, geometría y matemática, y el resto abarcaba desde las leyes, la educación de los sacerdotes, la historia del mundo, la geografía, los jeroglíficos, la astronomía, la astrología, la religión. De hecho, cuesta creer que en los remotos albores de la historia, cuando la cultura mediterránea no conocía aún la edad de bronce y en el resto de Europa se cazaba osos con palos y piedras, en las casas de la vida del antiguo Egipto se formaban ya médicos, juristas, escritores, teólogos, escribas, administradores, filósofos, moralistas, educadores, dirigentes, funcionarios, escultores, pintores, joyeros, ebanistas, maestros, artesanos, músicos, matemáticos, astrónomos, ingenieros y arquitectos. Esta gente, hermanos, eran capaces de construir colosales pirámides, estatuas y obeliscos, elaborar complejos tratados de matemática y geometría, edificar una sofisticada red hidráulica de más de 900 kilómetros de canales navegables por el Nilo, erigir magníficos templos de piedras policromadas y excavar bellas tumbas e hipógeos, cuyos muros, techos, estatuas, columnas y sarcófagos están plagados de textos metafísicos, simbólicos, con escenas rituales, calendarios sagrados e imágenes astronómicas. Realmente, Egipto era un país de magia y misterio. Tanto así, hermano, ustedes recuerdan que cuando Moisés lanzó la vara y se convirtió en una serpiente, ellos también hicieron algo que todos creyeron que también eran serpientes. No eran serpientes, era truco, ¿verdad? Esa vara no se convirtieron en serpientes, pero todos los que estaban allí creían que era serpiente. Y algunas de las señales que hizo Moisés, esos magos también las hicieron. Eran gente poderosa, ¿verdad? En la maldad, en cosas malas, pues, en la magia. El antiguo Egipto evoca en nosotros la imagen de un mundo que para muchos era fascinante y legendario, habitado por grandes faraones, poderosos magos y misteriosos constructores. El pueblo egipcio tenía una cosmovisión mágica y sagrada que le llevó a convertir a su propia geografía terrestre en un espejo de la armonía de lo que ellos consideraban celeste y el trance de la muerte, de un viaje de tránsito hacia la eternidad. Es por eso que en su discurso de iniciación, el Dios que ellos consideraban Dios, Tot, dice a su discípulo Esculapio: ¿acaso ignoras, oh Esculapio, que Egipto es la imagen del cielo, la proyección aquí abajo del orden que reina en el mundo celeste? Porque, a decir verdad, nuestra tierra es el centro del mundo. Hermanos, los egipcios eran conscientes de que su notable conocimiento científico y sus grandes logros técnicos, arquitectónicos, artísticos, políticos, lo calificaban como la civilización más culta y avanzada de su época. Por eso cada año venían de todas partes del mundo extranjeros a aprender en sus escuelas. Sin embargo, sabemos también que muchos de sus faraones fueron crueles tiranos, odiados por su pueblo, que suprimieron a los pobres, los esclavizaron y persiguieron incluso ferozmente al verdadero pueblo de Dios. Y eso fue lo que los llevó a ellos al fracaso, a la ruina. Pues igual que Asiria, Egipto se ensoberbeció por su fuerza, por su belleza. Y eso fue la causa de su caída. Lo talarían como un árbol poderoso.
Hermanos, por eso es que debemos aprender de todo eso, ¿ves? Porque alejado del Señor no hay nada que permanezca. Aún para una gran sociedad con una cultura majestuosa y un gran poderío militar. Ellos se consideraban como un león los faraones, ¿verdad? Y lo leemos en Ezequiel capítulo 32, versículo 2 al 4. Se creían unos grandes leones entre la gente. Pero el Señor, para el Señor, no eran sino una lagartija, que lo que hacía era remover las aguas del Nilo. Y finalmente, de hoy solo queda el recuerdo, la historia de esas civilizaciones. Y eso pasa y va a pasar con todos los prepotentes, sea quien sea, se llame como se llame. Debemos ser humildes, hermanos. Debemos cada día respetar las leyes de Dios y reconocer que el único grande y poderoso es el Padre Eterno, su Hijo amado y el Espíritu Santo. Más nadie, hermano. Y vamos a enseñar eso a nuestros hijos. Vamos a leer estos capítulos y vamos a aprender de la historia. Hermanos queridos, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. ¡Feliz día!